Bueno, ¿qué tal? Buen día a todas, todos, todes. Estamos dando la primera clase sincrónica del módulo que estamos trabajando en este momento, que es el módulo de planificación y construcción de redes territoriales, que tiene dos partes. En este caso vamos a trabajar la parte uno, que es la de planificación estratégica para organizaciones comunitarias. Así que, bueno, vamos a trabajar con los materiales que están subidos a los grupos de WhatsApp. Eh, Específicamente vamos a ir recorriendo lo que es el PowerPoint y eso lo voy a ir complementando con el cuadernillo, con la idea de que tal vez se vean los contenidos del cuadernillo directamente en esta clase o lo máximo posible. La segunda parte de este módulo está más dirigido hacia la presentación de proyectos, así que en ese caso, además de trabajar algunos contenidos, voy a dar algunos tips de cómo trabajar esa parte. En realidad esa parte está más pensada o está incluido no solamente en la presentación, sino en la planificación, que es conceptualmente un proyecto en sí, pero creo que es importante y me voy a enfocar en algunas estrategias para trabajar proyectos vinculados a la presentación de carpetas a diferentes líneas de financiamiento con el Estado. Así que bien, voy a compartir vamos a compartir la pantalla del PowerPoint y trabajar un poco esos contenidos. A ver. No estoy pudiendo. Bien, bueno, planificación y construcción de redes territoriales. Vamos a poner la presentación de diapositivas. Bien. Entonces, trabajando un poquito los contenidos. Esta materia está dirigida al objetivo de llevar adelante planificaciones estratégicas a mediano o largo plazo desde nuestras organizaciones sociales. Si venimos trabajando bueno, en el primer módulo en realidad esto se vincula bastante con el primer módulo, donde pensamos un poco la identidad de nuestras organizaciones y la idea de elaborar ciertos conceptos colectivos. Como punto de partida, esta unidad tiene más que ver con partiendo de esa identidad colectiva, llevar adelante proyectos o concretar objetivos particulares. La planificación estratégica es un camino, es un método para planear las acciones, para resolver los problemas y para lograr los objetivos que queremos conseguir con la organización. Podemos ver que hay una parte del cuadernillo que tiene que ver con estos tres conceptos que están en el PowerPoint, que es misión, visión, identidad. Misión es la razón de la organización, el para qué nos reunimos, las razones más importantes para las cuales se organiza el espacio colectivo. Visión se refiere a nuestros propósitos, cómo imaginamos nuestro futuro como organización, cómo queremos ser reconocidos. E identidad se construye mediante la acción, al compartir espacios, realizando actividades conjuntas, debatiendo sobre cómo hacerlas y alcanzando los consensos sobre el quehacer orgánico y lo que nos representa. Esto es importante trabajarlo de todos los miembros y las miembros de la organización,
nos hace tener en cuenta los factores de la misma organización, como lo que pasa fuera de la organización. La planificación hace más fácil que veamos la organización como un todo, nos permite pensar hacia el futuro. ¿Qué sería, digamos, las preguntas para elaborar una misión? Podemos preguntarnos qué somos, qué hacemos y para quién trabajamos. En general, la misión es el punto de partida, ¿no? Cuando se conformó la organización, esa misión de repente no estaba dicha, pero estaba fundada en el por qué. En el por qué nos reunimos para trabajar conjuntamente. Hay diferentes modalidades de organizaciones, hay organizaciones cuya misión tiene más que ver con problemáticas cotidianas dentro del propio territorio, hay organizaciones que tienen como objetivo trabajar con ciertos colectivos, como con jóvenes, con algún tipo de temática vinculada a la salud o consumos problemáticos. Hay organizaciones que tienen una misión más dirigida, por ejemplo, a una problemática como la vivienda en un territorio. Es muy amplio el por qué nos juntamos, pero generalmente es algo que, dicho o no dicho, ya existe. La visión que está vinculada a los propósitos tiene que ver cómo nos imaginamos, cómo queremos ser reconocidos o reconocidas. Esto tal vez no está tan ni implícitamente ni explícitamente elaborado, sin embargo es muy importante que se discuta y que se elabore, porque lo ideal es que cada actividad, cada proyecto, cada paso que lleva adelante la organización esté vinculada, perdón, un perro que ladra en el fondo, voy a intentar hacer que pare, pero esté vinculada a esta visión de futuro que tengamos. Entonces, esa visión de futuro que no siempre está explícitamente puesta sobre la mesa, yo creo que es esencial que sin embargo se trabaje y se defina. Con la idea de que más adelante se puede modificar, ¿no? No pensamos que estas son categorías fijas o rígidas, sin embargo, el que ya estén elaboradas es un gran punto de partida. Con respecto a un minuto. Vamos a intentar hacer silencio. Perdón, parece que ya se calmó la perra. Perdón. Sobre la identidad, desde el cuadernillo se propone que la identidad no es una construcción, es un proceso, es una construcción que está siempre en proceso y por lo tanto siempre en movimiento, es algo que se constituye realizando acciones concretas. Y compartir espacios, compartir procesos, charlar, definir, hace que la identidad colectiva se vaya generando. Funciona como una base de reconocimiento de cada integrante en el colectivo, y cuanto más definida esté esta identidad, más fácil va a ser a la hora de llevar adelante un proyecto, que haya una claridad en común sobre el cómo y el por qué hacer cada paso. Bueno, vamos a la parte de objetivos estratégicos. A la hora de pensar un proyecto, generalmente hablamos de que se parte desde unos objetivos estratégicos, ¿no? Pensamos, hasta ahora hablamos de que nuestra visión, que nuestra identidad como organización, pero bueno, una vez que tenemos esto medianamente pensado, decimos, bueno, ¿qué queremos decir qué queremos hacer con esto? Y ahí planteamos nuestros objetivos estratégicos. Los llamamos objetivos estratégicos porque son los sueños que marcan las grandes direcciones que la organización se propone seguir.
Acá está conjuntamente pensada la estrategia y la táctica y eh, tiene que ver con qué queremos conseguir a partir de la organización y cómo queremos que sea la organización, pensando tal vez de repente no inmediatamente, porque entendemos que los objetivos estratégicos no son algo que se consiga un día para el otro, sino que se pueden pensar desde 5 a 10 años. Cuando se definen los objetivos estratégicos es mucho más fácil que los temas que a los que nos vamos a dedicar eh, eh, sean más fácilmente definibles, que las acciones que tengamos que poner en marcha, el cuándo, el dónde y el cómo estén más claramente establecidas. Bien, sobre la planificación operativa. Bueno, una manera, vamos a ver que, sin embargo, que siempre vamos a tener diferentes objetivos estratégicos. El cuadernillo propone, cuando hay diversas opiniones o diversas visiones sobre qué es lo más prioritario, poner en el tapete tres conceptos que nos van a permitir eh, elegir a qué priorizar. La urgencia, la gravedad y la tendencia. Plantea un sistema de puntos que se lo pueden ver después en el cuadernillo para definir entonces a qué objetivo estratégico, teniendo en cuenta esos tres conceptos, urgencia, gravedad y tendencia, vamos a seleccionar como prioritario. Sobre la planificación operativa, una vez definidos los objetivos estratégicos, es el momento táctico, el momento de definir cómo vamos a hacer para lograr esos objetivos, para que existiendo una situación inicial que queremos modificar, pensar cómo lograr esto. Nuestros objetivos pueden ser evaluados según sus dificultades y según sus prioridades, en factores internos y factores externos. Los factores internos tienen que ver con qué problemas tenemos como organización para conseguir lo que queremos, qué contamos, qué sabemos hacer, qué nos falta, qué no sabemos, y entonces en qué necesitamos ayuda. Los factores externos tienen más que ver con qué está sucediendo en el contexto, en el barrio, en la ciudad, en el país, qué organizaciones o agrupaciones pueden ser nuestros aliados para llevar adelante nuestros objetivos, cuáles son los intereses de estas organizaciones y evaluar, por lo tanto, si nos pueden ayudar o, por lo contrario, van a ser una organización que tal vez se ponga en nuestra contra. ¿Qué tipos de recursos están disponibles? Si son los recursos personales de una institución, de una organización o del Estado. Bien. Evaluación y monitoreo. Evaluar y monitorear son procesos que nos permiten reconocer qué ajustes y cambios son necesarios, son complementarios. Evaluar significa comparar lo que realmente hemos logrado y lo que pensamos lograr. Comparar. Monitorear nos permite saber si las actividades que se están realizando están bien realizadas y de qué manera. Tenemos esta instancia, la instancia de evaluación y monitoreo, es una evaluación que es continua y constante. Si bien desde el cuadernillo se plantea que se hace por periodos, y yo estoy de acuerdo, la dinámica de una organización social nos permite que no esté encajonada esta evaluación en momentos donde ya los cambios sobre los objetivos o sobre los procesos son imposibles. Lo interesante de la evaluación y el monitoreo es justamente eso, reconocer qué dificultades existieron en los procesos y intentar estrategias para modificar esas dificultades, ya sean internas o externas. Siendo internas tal vez es más fácil porque tiene que ver tiene que ver con de repente algo que es más inmediato, y siendo externas, entonces tenemos que pensar si estos objetivos, esta planificación está obstruida por una dificultad externa
plantear si podemos modificar esa dificultad o si lo que debemos hacer es modificar nuestros objetivos primarios, nuestro objetivo, si es posible, nuestro objetivo inicial, nuestro punto de partida. Evaluar y monitorear nos permite reconocer qué ajustes y cambios son necesarios. Evaluar significa comparar lo que realmente hemos logrado con lo que pensábamos lograr. El monitoreo y la evaluación son complementarios. Hay diferentes estrategias que permiten el monitoreo. Nos permite saber si las actividades que se están realizando y de qué manera, si los resultados que estamos teniendo son los que nos propusimos. Por lo general se evalúa cuando termina una etapa del proyecto, al finalizar el año o en un momento definido, cuando se formuló, por ejemplo, luego de terminar una etapa de prueba. Nos permite aprender las experiencias, los aciertos y también de los errores. Entonces pensamos una evaluación como una situación más puntual final, como cierre de etapa, y un monitoreo como algo constante que permite ir modificando en el camino. Algunas preguntas que nos podemos hacer a la hora de evaluar es: ¿qué se hizo en cuánto tiempo? ¿Con qué recursos? ¿Qué se logra? ¿Qué factores internos de la organización influyeron en el proyecto y cómo? ¿Qué factores del contexto influyeron en el proyecto y cómo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo o quiénes lo hicieron? Son muchas preguntas, pero responder estas preguntas nos va a dar un salto cualitativo en nuestro trabajo cotidiano. Al evaluar las metodologías, perdón, estoy de vuelta, tuve que frenar un segundo. Al evaluar las metodologías nos preguntamos: ¿cómo se hizo? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿En cuánto tiempo? ¿Y con qué recursos? Al evaluar los resultados, evaluamos qué se logró. Los logros se comparan con los objetivos estratégicos, con los objetivos del programa y los del proyecto. Sobre los factores externos, evaluamos cómo han incidido en los resultados, el contexto comunitario inmediato y el contexto social general. Qué cosas de afuera influyeron en nuestro proyecto y cómo influyeron. Al evaluar los objetivos, se intenta ver si se alcanzaron los objetivos propuestos, si hubo coherencia entre lo alcanzado y la misión de la organización, es decir, evaluar si frente a nuestros objetivos y anhelos se construyeron los mecanismos para poder lograrlos. Hay diferencia entre lo que se logró efectivamente y lo que pretendíamos lograr. ¿Qué diferencias? ¿Por qué se llegaron a estas diferencias? Luego evaluamos la relación entre estos 4 elementos, tratando de ver cómo influyó cada uno para que pudiéramos o no concretar el proyecto. Los elementos son las metodologías, los resultados, los objetivos y los factores externos. Estos 4 elementos están en todo nuestro proceso y están interconectados entre sí. Entonces, la planificación estratégica la tenemos que pensar como un camino, una herramienta de gestión para planear las acciones, para resolver los problemas y lograr los objetivos deseados por la organización. Cada organización tiene una razón de ser, una misión, que es la que guía el trabajo en común y permite sumar los esfuerzos particulares. Cuando definimos la misión, el para qué de una organización, es porque tenemos en claro la visión o propósito, la identidad que nos constituye por la positiva y a la vez la que nos diferencia de otras organizaciones, o sea, qué somos y por qué nosotros no somos otra organización o no somos, o somos parte de otra organización, que nos diferencia, que es único, y los objetivos estratégicos que marcan el lugar a donde queremos llegar y aquellos problemas o temas que vamos a resolver antes que nada. Hablamos de que los objetivos estratégicos que para definir los objetivos estratégicos vamos a hacer un análisis de los problemas más graves, más urgentes y aquellos que si no se interviene hoy tendrán
tenderán a agravarse. Una vez definidos los objetivos estratégicos, tenemos que pensar qué acciones pondremos en marcha para lograrlos y cuáles de estas acciones haremos primero. Para esto debemos analizar qué fortalezas y debilidades tiene la propia organización, qué oportunidades y amenazas nos presenta el contexto. Estos conceptos de fortalezas y debilidades y de oportunidades y amenazas están presentes en todos los campos. Se utiliza como herramienta para llevar adelante cualquier proyecto en cualquier contexto. En el caso de las organizaciones, tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano en el territorio. Una vez que definimos qué hacer antes y después, llegamos a la planificación operativa. Esto consiste en dividir los objetivos por temas, definiendo los programas, los proyectos que se incluirán en ellos. Una vez que se implementan los proyectos, hay que evaluarlos. Evaluar y monitorear nos permite reconocer qué ajustes y cambios son necesarios. Evaluar significa comparar lo que realmente hemos logrado con lo que pensábamos hacer hasta un momento en un proyecto. Nos permite aprender las experiencias de los aciertos y también de los errores. Bien. Vamos a la parte de formulación y redacción de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de actividades y acciones que se emprenden, que se piensan y argumentan de manera ordenada y articulada, en el que se combinan el uso de distintos recursos orientados a alcanzar determinados objetivos propuestos, lo que a su vez se relaciona con los objetivos estratégicos de la organización. Un proyecto se realiza en un tiempo y lugar determinado en donde existe una situación, problema que queremos modificar. Entonces, un proyecto tiene que ver con un conjunto de actividades en un cierto determinado tiempo. A la hora de pensar en qué es un proyecto y en redactarlo, desde esta unidad se propone hacerlo, por un lado, pensando en lograr un salto cualitativo en nuestro trabajo cotidiano, y por otro lado también pensando en la posibilidad de presentar este proyecto con diferentes instituciones para tener diferentes objetivos, ya sea el Estado, ya sea fundaciones, ya sea organizaciones internacionales. Presentar un proyecto, la posibilidad de presentar un proyecto permite no solamente a veces conseguir ciertos fondos que permitan facilitar la acción, sino también lograr ciertos reconocimientos, acceder a otro tipo de herramientas, acceder a voluntariados. Son amplias las posibilidades a la hora de pensar en la presentación de proyectos. Hay múltiples razones por las cuales redactarlas, pero principalmente o como punto de partida, redactar nuestro proyecto nos va a permitir ordenar nuestro trabajo. Ya eso es un valor central. La organización puede tener muchos proyectos. Recordemos que los objetivos de los proyectos no necesariamente tienen que ser idénticos a los objetivos estratégicos de la organización. Es ideal que tengan coherencia con ellos y ayuden a su concreción. Los puntos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de pensar nuestro proyecto son que cada una de las partes debe ser coherente con la propuesta integral, y que debemos pensarlas en función de la capacidad de trabajo que tenemos como organización para garantizar la viabilidad del proyecto. Esto es un desafío interesante a la hora de pensar los proyectos de nuestra organización, donde todo el tiempo va a estar en juego el tándem, va a estar en juego las dos variables de, por un lado, cuáles son nuestros sueños, y por otro lado, cuáles son nuestras posibilidades. Acá hay que tener cierto cuidado, porque si bien nunca vamos a querer apuntar a menos, nunca vamos a querer apuntar a objetivos que de repente nos parezcan chicos, siempre está la instancia de soñar y de alcanzar a veces lo que pensamos inalcanzable. También es importante tener en cuenta nuestras posibilidades para una vez finalizada la etapa del proyecto, que el desenlace no sea el desencanto o el desánimo. Así que ahí hay que hacer un equilibrio entre lo que soñamos y lo que podemos, que no siempre están uno al lado del otro, pero que lo que soñamos siempre va a ser como esta metáfora del horizonte que avanzamos y se mueve, ¿no? Entonces siempre vamos a ir hacia ese lado concreto, que es lo que deseamos, lo que queremos, pero tenemos que tener también cuidado en tener en claro cuáles son nuestros recursos y nuestras posibilidades, como para no perder esa impronta inicial y no perder la energía en el trabajo cotidiano. Que siempre sabemos que los recursos en las organizaciones
son limitados. Bueno, para formular un proyecto, está formado por diferentes partes que se complementan entre sí para crear una propuesta realizable. Acá vemos una lista formal de lo que sería un proyecto, obviamente la carátula o la portada. Estamos pensando en este momento en un proyecto ya en su formato redactado, en su, en su formato escrito. Comenzamos con una carátula de presentación, nombre del proyecto, responsables, contactos y fecha. Pensemos que este proyecto, si es presentado, es importante que a quien le presentemos tenga esta información accesible, clara y actualizada. Si ponemos un dato de contacto, es importante que ese dato de contacto, sea celular o casilla de mail, esté disponible por una cantidad de tiempo y además que esté revisada constantemente. Tener cuidado de no ponerle una casilla de mail, por ejemplo, que no revisemos cotidianamente, porque esto va a mermar en nuestras energías. Vamos a presentarle la carpeta a un intermediario, a una persona que le sea de interés, a un destinatario posible, y si luego esa persona está interesada en el proyecto pero no se puede contactar con nosotros, va a ser un problema. Podemos pensar en una segunda parte de la carpeta que sería una presentación, nombre del proyecto. Tratemos de que el nombre sea un nombre corto, que sea atractivo y que medianamente transmita cuál es el contenido de este proyecto. La localización se refiere al territorio. Cuando pensamos en territorio, hablamos de localización, de espacio y de población destinataria, a quién está dirigido este proyecto. Y también a veces podemos plantear en esta parte desde dónde está simplemente este proyecto. Tiempo de ejecución a modo de calendario. Es esencial tener un calendario y es esencial cumplirlo. Tener en claro las metas y llegar a ellas no solamente da una gran satisfacción, sino que permite continuar avanzando. Equipo realizador, una pequeña presentación del equipo individual de cada persona, pero también podemos en este apartado hacer una presentación del colectivo de la organización, de la identidad que planteamos previamente. Y presupuesto. El presupuesto se refiere a costos y valores específicos, que también es importante, que a veces es un poco tedioso llevarlo adelante, porque nos va a permitir saber si contamos con los recursos necesarios, y si no contamos con ellos, nos va a permitir saber que tenemos que conseguirlos de alguna u otra manera, o saldar esa necesidad. Sobre el contenido, tenemos un resumen. El resumen a veces se puede desarrollar al final de la redacción. Como eso es un pequeño tip que a veces sirve, que es que el resumen, una vez que tenemos terminado cada parte, va a salir mucho más fácil. Fundamentación, que se refiere al al por qué queremos llevar adelante este proyecto. Está vinculado a la población destinataria porque tiene que ver con nuestra misión original, los objetivos y metas, qué es lo que qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, construir este Zoom, o por ejemplo, dar estos talleres, o por ejemplo, recaudar esta cantidad de alimentos, o llevar adelante estos espacios de formación. Los objetivos y metas son siempre cosas concretas, ¿no? Claras, medibles. Eh, Actividades tiene que ver con qué actividades vamos a llevar adelante. Cronograma, que es lo que hablábamos antes, está bien definido en qué tiempo y qué tiempo va a ocupar cada parte del proyecto. El presupuesto y evaluación y monitoreo, que es lo que hablamos previamente, que puede estar o no en un proyecto, o por lo menos tiene que estar dentro del cronograma. ¿Cuándo vamos a hacer la evaluación y el monitoreo?
Bien. Una vez que tenemos elaborado el proyecto, podemos saber si podemos llevarlo adelante nosotros o necesitamos solicitar un financiamiento externo. Si vamos a solicitar financiamiento externo, debemos en primer lugar saber quiénes lo hacen, quiénes financian, considerando la zona y también la temática, ya que algunas líneas de financiamiento solo están disponibles para determinados territorios asociados a ciertas problemáticas: violencia de género, deporte de infancia, fortalecimiento de proyectos artísticos, etc. También debemos considerar los organismos públicos municipales, provinciales, nacionales e internacionales, otras organizaciones y también empresas. Y también pensar quién o quiénes pueden ser nexos con los posibles financiadores. Luego tenemos que tener en cuenta los requisitos solicitados. Si bien cada entidad financiadora tiene su particularidad, siempre debemos solicitar estos requisitos. Antes de, o sea, como punto de partida a la hora de buscar financiamiento, tenemos que tener en claro a quién se lo vamos a solicitar. Entonces hay una parte que es una parte de buceo en las posibilidades que existen en el amplio mundo del tercer sector. Recién cuando hablaba un poco, leía un poco el apartado del cuadernillo que hablaba de a quién se le puede pedir financiamiento, vemos que hay eh, tres o cuatro, digamos, patas centrales que tienen que ver con los nacionales e internacionales, que muchas veces son entidades estatales, o otras fundaciones, organizaciones del tercer sector, como pueden ser fundaciones internacionales, sindicatos, la iglesia, o también empresas privadas que generalmente funcionan a partir de mecenazgos, donde tienen una parte de su presupuesto anual que se destina a actividades solidarias. Generalmente estas estrategias de financiamiento funcionan con una dinámica particular a partir de reglamentos, a partir de aperturas de programas donde se dan plazos específicos de cuándo se puede presentar un proyecto y cómo tiene que estar compuesto ese proyecto. Por eso, en este apartado del PowerPoint, dice qué documentación debemos solicitar. O sea, qué documentación le tenemos que pedir a la posible entidad o programa que nos va a tal vez financiar el proyecto que queremos llevar adelante. Formulario de proyectos, es un modelo muchas veces en blanco donde dice qué partes va a tener específicas tiene la presentación, las bases y condiciones y la metodología de rendición de subsidios. Lo primero que tenemos que leer, desde mi experiencia, es el punto número 2, las bases y condiciones, porque antes de ponernos a trabajar en un proyecto tenemos que tener bien en claro que somos posibles destinatarios de ese fondo de financiamiento. Hay fondos que están destinados específicamente a organizaciones con personalidad jurídica. Antes veíamos también que depende a veces algunas temáticas se trabajan en algunos territorios sí, otros territorios no. Entonces hay que tener cuidado de no ponerse a trabajar en un proyecto en el cual no tenemos disponibilidad, no tenemos las condiciones para luego recibir ese financiamiento a la hora de ganarlo. A veces tienen, bueno, recién hablaba de personalidad jurídica, tal vez te pide que seas una asociación civil o que seas una cooperativa, te puede llegar a pedir una cuenta de banco, entonces tenemos que ver de que podemos tenerla abierta y tenemos que tenerla en mantenimiento, tenemos que tenerla funcionando. Hay diferentes, digamos, reglamentos, es importante en lo posible leer ese reglamento detalladamente, tener en claro cada uno de los puntos y cumplirlos, porque luego a veces un error en esa lectura va a hacer que nuestro trabajo no se cumpla, no llegue a destino. A tener en cuenta, plazo de ejecución, eso quiere decir que generalmente casi todos los programas tienen un tiempo específico para concretarlo, así que tenemos que tener en cuenta esos tiempos específicos, comprobantes necesarios y detalle del contenido. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de metodología de rendición del subsidio, que es una de las partes más engorrosas a la hora de llegar adelante un proyecto a partir de financiamiento externo.
siempre van a pedir una contraparte pensando que donde se especifique, donde esté aclarado a dónde va cada, cada parte de los fondos que se destinaron al proyecto, y eso hay que corroborarlo de alguna manera, y esa manera no siempre es presentando tickets, a veces son facturas de ciertas características en particular, que hay que tener en cuenta si las podemos emitir o no, o si se pueden emitir a nuestro nombre o no. También muchas veces los financiamientos están destinados a áreas específicas, por ejemplo, te piden X cantidad de dinero destinada a salarios, X cantidad de dinero destinada a infraestructura y X cantidad de dinero destinada a insumos, y hay que cumplir eso que muchas veces está delimitado en porcentajes. Hay que tener en cuenta si estos porcentajes permiten llevar adelante nuestro proyecto o no, y cumplirlos también a rajatabla, porque eso también después va a permitir no tener problemas más adelante. Y formato de presentación de los documentos, que tiene que ver con cuestiones formales. Antes era más que ver con tamaño de página, tamaño de letra, qué sé yo. En la actualidad muchas veces esto ya no existe más porque se presentan en formularios. La presentación de las carpetas está muy mediatizado, muy eh, adaptado a la virtualidad, pero por el momento no, así que tener en cuenta los formatos de presentación que nos ponen a veces límite de cantidad de palabras, mínimas y máximas. Entonces este tipo de formalidades van a ser a veces la que definan un proyecto sólido, cuando de repente hay ciertas dudas sobre cuál elegir. Así que a tener en cuenta estas cuestiones que nos pueden dejar afuera de un financiamiento, que a veces pasamos mucho tiempo redactando una carpeta y nos podemos perder la posibilidad de lograr ese objetivo porque tenemos un tamaño de letra diferente al que nos pedimos. Bien. Sobre las rendiciones, eh, las metodologías de rendición de la entidad financiera no siempre son las mismas, tenemos que tener en cuenta cuáles son las metodologías específicas. Hay, sin embargo, generalidades con las eh, que podemos contar que siempre van a estar. Eh, pero siempre van a pedir, por ejemplo, un comprobante de los gastos que se hicieron, etc. También nos pueden pedir informes de actividades mensuales o semestrales. Esta información conviene requerirla antes de iniciar el proyecto, para así poder organizarnos en la recolección de la información desde el inicio. Por ejemplo, hacer una evaluación en la mitad del proceso para ver cómo venimos, y hay que presentarla, y a veces hay que presentar también una evaluación financiera. La mayoría de la información se encuentra en el convenio que se firma, por lo que es importante que tengamos una copia y que se lea. El convenio es lo que definirá el parámetro con el que se implementa el proyecto y a lo que se comprometen cada una de las partes. El resto de la información, en caso de que no la tengamos, es fundamental solicitarla a quien nos otorga el financiamiento, sobre todo las fechas y tiempos disponibles para llevar adelante nuestro proyecto, así como el tiempo que tendremos para entregar las documentaciones respaldatorias y las notas que sean necesarias. Por documentación respaldatoria muchas veces nos piden que presentemos cartas de aval, o que nos piden que presentemos material de otras actividades que llevamos adelante. Esto último es importante tenerlo en cuenta para también ir ordenando la información. La presentación de carpetas, la presentación de proyectos es un ejercicio, es una gimnasia. Es una habilidad que se va desarrollando cotidianamente, continuamente. Es raro que nuestra primera presentación de un proyecto seamos seleccionados o seleccionadas. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en esta práctica, vamos a ver que adquirimos ciertas habilidades que después hacen que algo que en un principio es muy engorroso y muy complejo sea cada vez más simple, más fácil de llevar adelante. Sin embargo, estas habilidades que vamos a ir desarrollando, si es que tomamos esta actividad cotidiana como un objetivo, el de lograr financiamiento, que para mí es algo central, porque nos permite objetivos mucho más grandes.
también tiene que estar acompañado de cierto orden de trabajo, ¿no? Cierta disciplina a la hora de trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Redactamos un proyecto, nuestra organización redacta un proyecto y ese proyecto lo presentamos y luego lo queremos ir a buscar más adelante para volver a presentarlo a otro ente de financiamiento y vemos que no guardamos la copia, o que si quien guardó la copia lo guardó en su mail y perdió la clave de ese mail. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Ya vimos que hay diferentes herramientas para trabajar colaborativamente en la unidad de comunicación. Bueno, usamos en la nube, usamos una herramienta de Google Drive de documentos compartidos para que todos y todas quienes trabajemos este apartado de la organización, la parte de financiamiento, podamos acceder a esa información. Entonces, una vez que tenemos, por ejemplo, redactado un proyecto, vamos a ver que si lo guardamos correctamente, podemos utilizarlo como insumo para otra presentación en un proyecto similar y de repente presentar el mismo proyecto a varias entidades, sabiendo que seguramente uno no ganemos y otro no. Entonces, de esa manera, tener más chances de ser seleccionados. Lo mismo pasa con la documentación, ahora está ahora que todo se presenta virtual. Tenemos que, por ejemplo, presentar 3 cartas avales de 3 organizaciones para un proyecto en particular, para una entidad de financiamiento en particular, una convocatoria. Generamos estos documentos que siempre son medio engorrosos, y una vez que los tenemos, también si los ordenamos correctamente, si los guardamos como corresponde, podemos reutilizar esa información más adelante. Todo esto que parece muchas veces una obviedad en un proceso de elaboración de proyecto y de entrega de proyecto a una entidad, que siempre son a las corridas, que siempre hay que hacer cambios en último momento, que siempre son complejos, especialmente al principio, a veces no tenemos en cuenta estas particularidades, estas variables. Tenerlas en cuenta va a hacer que nuestro trabajo sea mucho más fácil. Es importante que a la hora de llevar adelante proyectos de financiamiento seamos muy ordenadas, porque eso va a facilitar mucho nuestro trabajo. Vamos a ver que si tenemos una buena base de datos de lo que venimos trabajando, no solamente proyectos, sino, por ejemplo, fotografías de actividades que a veces nos piden, por ejemplo, documentación específica, si somos una asociación civil o una cooperativa, una agenda con aliados, aliadas estratégicas que podamos contactar en el caso de tener que pedir un aval o tener que pedir una infraestructura o lo que sea. Y bueno, hay un montón de ítems que vamos a ir recopilando en el proceso de llevar adelante proyectos, y que a veces no le damos el valor que le tendríamos que dar en el momento porque pensamos que no lo vamos a volver a utilizar, y después es un dolor de cabeza tener que rehacer algo que ya teníamos hecho, o buscar un contacto que ya teníamos, o reproducir una documentación que ya habíamos elaborado. Así que es muy importante esa disciplina en el trabajo cotidiano. Otro ítem en el cual también hay que tener disciplina y hay que, digamos, hacer un trabajo continuo es en el de ir de, buceando sobre las posibles entidades que financian nuestras actividades cotidianas, y ir conociendo los programas específicos, cuándo se abren, cuándo cierran, y revisar cotidianamente, por ejemplo, la página de internet de un ministerio, si nosotros trabajamos, por ejemplo, actividades culturales, bueno, cotidianamente revisar la página web del Ministerio de Cultura para saber si abre o no abre un concurso de financiamiento, conocer los programas, una vez que los conocemos, también estar atentas a esa posibilidad de que se abra un programa. Generalmente se abren anualmente, a veces se abren más de una vez al año. Punto de Cultura, Fondo Nacional de las Artes, Desarrollo Social, tienen muchas, también en Capital Semilla, Industria, además hay un montón de posibles financiamientos en relación a cada proyecto específico. Hay un montón que yo no conozco también. Está mecenazgo también, cada uno tiene cronogramas diferentes, uno los va a ir conociendo en los años en los que va trabajando, pero también requiere estar ahí al día en nuestra investigación de
de redes sociales, etcétera, para saber qué se abre y cuándo. Una herramienta útil para también estar al día es estar anotados en las newsletters de cada espacio con el que vamos a trabajar, de cada, por ejemplo, ministerio. Los ministerios mandan cotidianamente newsletters donde van contando qué trabajo se hizo y qué trabajo se va a hacer. Así que son mails que nos envían a nuestras casillas, muchas veces lo tenemos como basura porque no lo leemos. Bueno, no, leer cada mail que nos manda, por lo menos el título, ver qué se abre, qué no se abre. De esa manera vamos a estar al tanto, vamos a estar al día. Nunca se abre una convocatoria con demasiado, nunca se anticipa con demasiado tiempo la apertura de una convocatoria. Si tenemos bien trabajado nuestra carpeta, nuestro bagaje de materiales, vamos a ver que es mucho más fácil elaborar proyectos en corto plazo, porque ya vamos a tener ciertas cosas trabajadas, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, quiénes somos, cuál es nuestro trabajo cotidiano, nuestro territorio. Toda esa información ya la vamos a tener elaborada. Los presupuestos también se pueden reciclar, los proyectos también se pueden reciclar. Entonces, pero sin embargo es importante estar al día y estar atentas a que se abre para poder tener la mayor cantidad de tiempo posible, que siempre es corto. Así que bueno, esos son algunos consejos que se les puedo dar en relación a cómo conseguir financiamiento. De vuelta, es una dinámica que es esencial, que es muy útil, que es engorrosa al principio, pero la primera vez que se empieza a llegar adelante, se vuelve una gimnasia que es más simple. Cuanto mejor tengamos elaborado ciertas cuestiones específicas de nuestra organización, que es lo que hablamos inicialmente, más fácil vamos a poder elaborar nuestros proyectos, y eso también va a decantar en una actividad cuyos objetivos sean más logrados. Así que, bueno, les propongo empezar a trabajar en esas cosas específicas, si aún no trabajamos en los elementos, y desarrollando nuestras propias estrategias. Estamos a disposición para cualquier duda o consulta que tengan en referencia a todos estos trabajos. Ya tienen ahí nuestros contactos, los grupos de WhatsApp. Espero que esta información les sirva y nos vemos en futuros encuentros. Un saludo a todos, a todas, que tengan un buen inicio de año.